Toba en causas penales que se tramitan ante el Fuero de la Justicia Penal de Formosa y en la que intervienen como imputados, víctimas o testigos indígenas. Perito traductor también de la lengua toba, denunciante y víctima del ataque de la comunidad Nancón ocurrido en el año 2002. Bueno, y es expositor en carácter de representante de la comunidad Nancón en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Bien, te escuchamos, Israel. Sus palabras, bueno, él tituló su disertación 23 años de incumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Muy buenas tardes, yo me llamo Pablo, soy de la comunidad de Nancón. Y en la Isla de la Alegre. Soy indígena, vivo en la comunidad de Nancón, en Formosa capital. Pero quiero empezar más allá, ¿no? Para más o menos entender cómo se llevó adelante, ¿no?, esta estrategia para exterminar a los pueblos indígenas. Quizá hoy estamos en el mes de octubre. Si bien los pueblos indígenas han caminado a esta tierra, ¿cierto?, desde tiempos inmemoriales, antes de la llegada de los europeos. Quizás en ese momento se le llamaba el descubrimiento de América, el Día de la Raza, el encuentro de los pueblos, ¿no? Sin embargo, para exterminar a los primeros habitantes de esta tierra. 318 años después nace la independencia política y la formación del Estado argentino. En esta formación del Estado argentino no fueron incluidos formalmente los pueblos indígenas, a pesar de la Constitución de 1819, donde decía las provincias unidas, en el artículo 128, cuando decía, siendo los indios de igual en dignidad y derecho a los demás ciudadanos, gozarán de la misma preeminencia y regirán de la misma ley. Eso no fue aprobado porque no era la totalidad de la República Argentina. La que fue sancionada el 1 de mayo de 1853 es la Constitución de 1853, en el artículo 67, inciso 15, cuando decía asegurar la frontera y mantener la paz con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Eso sí fue aprobado. Entonces vemos en esta parte como que hay un patrón de mal, que esa semilla del mal que se sembró hasta ahora, todavía existe ese patrón del mal, se sigue. Porque cuando analizamos, a pesar de eso, ese movimiento indígena, de luchadores indígenas, líderes indígenas, siguen luchando hasta el día de la fecha. Sabían de que no tenía una garantía jurídica con respecto al tema del territorio. La campaña del Desierto Verde, la cual nos impusieron una autoridad máxima, elegidos por ellos. Para imprimir ese cargo tuvieron que vestir con los uniformes militares. Era el cacique general. Pero ahí donde vemos la burla que nos hicieron. Porque esta persona tenía los uniformes militares, pero no le dieron el título de propiedad comunitaria. Cuando termina la campaña del Desierto Verde, que ahora Gilles Difrán dice el Imperio del Verde, ¿no?, la provincia de Formosa, que sería Santa Fecha que Formosa. ¿Claro? El Imperio del Verde. Sí. Y entonces sacan la ley de federalización nacional bajo los principios de la Constitución Nacional, donde se unificaron todo el país como territorio nacional. La de mi acta de nacimiento figura territorio nacional. Entonces esa lucha indígena, el movimiento indígena seguía reclamando esa garantía jurídica. Y en la vuelta a la democracia, en Formosa, por ejemplo, una de las pioneras en crear la ley integral de la origen, eso por la lucha de los líderes indígenas. Esa ley fue sancionada en el año 85, a través de la cual reconoce. Lo que hicieron era usar la matemática para dividir a la comunidad. Entonces, en el artículo 6 de la misma ley, crea la figura, o sea, de la autoridad máxima de la comunidad, que es el cacique, o sea, el presidente comunitario, que tiene un régimen de una asociación civil a través de la cual se le otorga, digamos, el título de la propiedad comunitaria, dentro de la tierra comunitaria, algunas son individuales. Pero en el artículo 9 también reconoce la otra figura, esto ya es por ley, lo que hicieron los militares era, le dieron un uniforme, ahora por ley. Entonces el artículo 9 establece que la figura, o sea, la autoridad máxima de la comunidad es el cacique. Por ser una figura central, el cargo es vitalicio, pero no tiene obligación, no está reglamentado.
está en el mismo artículo, también establece la figura del delegado. Ese delegado sí está sujeto a una elección que se tiene que renovar cada año, si no va a ser reelecto, ¿no? Entonces ya lo dividimos en tres partes de la comunidad. Además, la ley 426 en el artículo 18 se creó para apoyar al desarrollo de los pueblos indígenas en todas las áreas: educación, temas de salud, agricultura, ganadería, trabajo, vivienda, de todo, ¿no? Entonces yo decía, si yo me enfermo, ¿quién me tiene que pagar el remedio? El ICA, ¿no? Pero hicieron depender del Ministerio de Acción Social. O sea, yo como indígena, si yo necesito algo, alguna ayuda, ¿qué hago? Hago una nota dirigido al ministro o la ministra. Por supuesto, ellos al recibir mi nota dicen, bueno, se siente solidario por algo. Lo que no me doy cuenta, como indígena, me enseñaron a vivir de la mendicidad, pero a través de lo escrito. Mendigo por esa escritura, ¿no? Entonces, de ahí, el titular de la misma será designado por el Poder Ejecutivo. Sí, el Poder Ejecutivo, menos, es decir, nuestra decisión de elegir nuestro representante legítimo se vuelve ilusoria, ya que el verdadero poder te decide el presidente, la cual está designado por el Poder Ejecutivo. Entonces no le interesa el tema indígena. En el año 89 se sanciona la ley 23.302, a través de la cual se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Dentro de eso se crea la figura del presidente y los dos consejos de coordinación y consejos de asesor. El INAI no podía representar a los pueblos indígenas. O sea, una institución fue creada, pero era difícil representar a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué hizo el INAI? Sacó la resolución 4811, donde inscribe a las comunidades en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y las comunidades KNS, la cual le dimos poder al INAI. Pero ¿qué pasaba? El INAI no podía manejar a las organizaciones, entonces crea el otro registro, que es el RENOPI, Registro de Organizaciones del Pueblo Indígena. Así que ahí, a través de los reclamos, nuevamente nos enseñaron a vivir de la dependencia, como la paloma de Plaza de Mayo, ahí viene la palabra, ¿no? Pueblo indígena. Entonces, no le enseñan, y para completar, dice, los indios no quieren trabajar, son vagos, y nos enseñaron a vivir de la dependencia. Y por ahí yo decía, ocupaba este término que nosotros nos enseñaron a vivir de arriba, como los camalotes. Claro, y esa es la realidad. Entonces, pero seguían luchando, claro, porque era necesario tener esa garantía jurídica hasta ese momento. Pero en el 94, en el año 94, a través de esas luchas, no sé si participaste, Nilo, sí. Los constituyentes de pasillo se llama eso, ¿no? Estaban los constituyentes, digamos, pero estaban los constituyentes de pasillo, que son los indígenas, que son los dirigentes indígenas. Golpeaban la puerta y a ver, ¿qué comisión está reunido? ¿Qué tema se trataba? Entonces planteaban que respetaran lo que es el proyecto de los pueblos indígenas. Eso es lo que pasó. Entonces lo que hicieron los senadores, o sea, los constituyentes, era para negociar sobre la palabra preexistencia, tuvieron que agregar, ¿no es cierto?, cuando dicen, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, para incorporar la palabra argentino. Eso es lo que hicieron, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la 23.302 tenía que adecuar lo que dice el artículo 75. Pero sin embargo, el artículo 75 es atribución del Congreso de la Nación. Del 94 hasta la actualidad nunca se reglamentó. Es decir, tenemos una ley que como que está vacía, porque el espíritu propio de ese artículo es la palabra preexistencia. Sí, ese es el espíritu de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, porque a partir de ahí, de la preexistencia, ¿cómo vivían los pueblos indígenas? Con el territorio, ¿cierto? Mantenía viva su cultura ancestral milenaria. Entonces, ese espíritu es la que no le da el valor, digamos, de esa palabra.
Entonces, esto es lo que está pasando. Es decir, en ese año, esas luchas indígenas lograron incorporarse de derecho cuando miramos la pirámide del Lesen allá arriba, ¿no? Y para los pueblos indígenas, los luchadores, esta es la victoria más grande que tuvieron, que nunca se festejó. Es como que se lo olvidaron también, o porque no le dieron valor a su derecho, esa victoria, esa lucha que tuvieron durante estos 23 años. Entonces, cuando analizamos el artículo 75, inciso 17, como que en este estado tenemos dos gobiernos. Uno que es el gobierno de los ciudadanos argentinos, que es poder ejecutivo. Pero los pueblos indígenas, ¿quién gobierna? El Congreso de la Nación. Entonces, en lugar de aplicar el segundo párrafo cuando dice la entrega de otras tierras amplias y suficientes para el desarrollo humano. Entonces yo, para mantener viva mi cultura ancestral milenaria, necesito ese espacio, territorio. Necesito el espacio para las casas, necesito espacios donde pueda extraer mis medicinas tradicionales, mi materia prima para mi artesanía, de todo, ¿no? Entonces, ahí cuando le decía a Diana, de que yo a mi hijo no lo puedo enseñar lo que yo sé, los mensajes de los pájaros, esa simbología viva. ¿Qué es lo que me dice el pájaro cuando estoy en el monte? Si ese pájaro me está diciendo, me está avisando que no tengo que salir a la limpiada, porque ahí andan los policías, tengo que saber ese mensaje que me está transmitiendo ese pájaro. Canta ese pájaro cuando hay policía, exclusivamente para la policía. Pero también hay pájaros que te anuncian de que hay gente que son civiles que andan ahí. Entonces, es como te dice, bueno, no salga, escondete, queda en el monte. Cuando vamos a buscar las medicinas tradicionales, le hablamos las medicinas, pero las medicinas que sean efectivas tienen que estar en su hábitat natural. Entonces hay que hablar las medicinas, son efectivas. Cuando vos le arrancás las plantas y lo trasladás en su casa, no cumple la función como medicina. Entonces por ahí muchas nos preguntan, ¿pero por qué tenemos que ir al bosque a buscar esa medicina? 40 kilómetros, 30 kilómetros, no, porque es más pura. Mantiene su esencia pura al estar en su hábitat natural. Cuando me voy, saco, arranco, es para vender, ya no cumple la función como medicina. Entonces esto es lo que está pasando. Eso es lo que, o cuando voy, me quedo en un monte, saco permiso, que yo tengo que sacar permiso, el que cuida ese bosque, que me quedo por una noche. No voy a quedar todo el tiempo ahí, que me proteja. Entonces la campana que tengo que usar es el tetrañé que le llaman, el curacao, tipo igual que la garza mora, pero más chiquitito. Entonces, esa es mi campana. Entonces cuando canta, hace ta, 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 y ya ve personas que andan rodeando por ahí. O si no, canta cuando ve el tigre. Estas son las dos cosas que anuncia eso. No es como el chajá. El chajá por ahí grita chajá cuando escucha ruido, igual que el tero. O cuando hace esto, ese ruido, ¿viste? Por el suelo. Ese puma que rodea tu campamento. O cuando vos escuchás digamos, cuando brama el cebú, escuchar de este lado, pero al rato escuchar de este lado, porque es el león, porque donde se tiró el cebú, ahí se queda hasta el otro día. Entonces todo esto tiene que saber. Digo esto porque yo siempre voy al campo, voy a cazar, y aparte de eso me voy a renovarme espiritualmente, no solamente en las casas como deporte, sino a renovarme espiritualmente, ¿no? Tengo la necesidad de que yo voy al monte y me tiro así en el suelo, pongo un pedazo de cartón y empieza a recibir una energía nueva. Porque si yo duermo solamente en el colchón, es que como me chupa toda esa fuerza y como que pierdo